Hola amigos, un tremendo hiper mega saludazo, pero con doble Z, saludazo. Bueno amigos, de verdad que quería hacerles un tremendo video. Este es un excelente video, un video de estudio, un video para realmente entrar en oración, un video para aprender mucho, un video para cambiar nuestra forma de ver las cosas en este mundo, un video para entender, para abrir los ojos. Amigos, pongan mucha atención porque vamos a hablar del temor, de la pandemia, del terror, algo que ha sido usado en la población mundial. No podemos decir que es por parte de nuestros gobernantes, pero ciertamente un grupo específico de individuos ha usado el temor y el terror para llevar a las personas a aceptar ciertas cosas. Finalmente, amigos, estamos en momentos cruciales para este mundo. Sabemos que todo está por terminar. No podemos dar una fecha específica, pero sabemos que estamos demasiado cerca del fin, de la marca de la bestia, porque aún cuando las personas reciban la marca de la bestia y el mundo no haya terminado, sabemos que la suerte está echada, como se dice por ahí, porque ya no hay nada que hacer por las personas. Sin embargo, vemos que el mundo ha entrado en un terrible pánico, en un temor por las cosas que vienen al mundo. Las personas realmente están atemorizadas, amigos. Sabemos que vendrán muchos terremotos, desastres climáticos, el sistema político va a cambiar, los derechos humanos individuales van a ser abolidos, los políticos van a tomar decisiones aceleradas, inclusive violando tus derechos o los derechos de tus familiares. Todo esto, amigos, va a traer temor y terror a las personas. Las personas a través del terror estarán dispuestas a aceptar cosas que en el pasado no hubieran aceptado. La Biblia nos describe la condición de las personas en el fin del mundo. Leamos en Lucas capítulo 21 versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y amigos, así como las potencias de los cielos serán conmovidas, así también los gobiernos del mundo, las instituciones. ¿Y qué sucede con las personas? Están presas del pánico. El terror se ha apoderado de ellos, piensan que van a morir por una pandemia. Pero amigos, eso es exactamente lo que el demonio quiere. El demonio quiere que tú estés asustado, que sientas miedo, que sientas pánico, que sientas terror. ¿Y qué pasaría si yo te dijera que sentir miedo a algo o a alguien, a un agente externo, sea cual sea, ya sea una pandemia, un terremoto, a un político, te voy a decir que sentir miedo o terror o pánico ante esas cosas es pecado a Dios y es un pecado grave? Y tú dirás, ¿cómo es esto posible, Cusatón? Pero amigos, es así, y no solo es pecado, sino que es una completa rebelión contra Dios. Sí, amigos, así como lo oyen, sentir miedo o pánico, por ejemplo, a un virus, a una pandemia, es una rebelión total y absoluta contra Dios. Parecería que el miedo, el terror y el pánico son condiciones inherentes al ser humano, que estamos libres de sentir cada vez que algo amenace nuestra vida. Pero Dios nos advierte sobre eso y nos aclara que nosotros no podemos actuar de esa manera, amigos. Y les voy a dar prueba de todo esto. Ustedes van a quedar con la boca abierta. Porque sentir pánico, sentir terror, es la violación al primer mandamiento. Leamos en Deuteronomio capítulo 5 versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amigos, este es el primer mandamiento, ¿ok? No es amar a Dios sobre todas las cosas como te han adoctrinado en tu escuela. Entonces, les voy a probar que el primer mandamiento está ligado
a que solamente podamos tener temor de Dios. Y si tenemos temor de otra cosa o de alguien, eso es violar el primer mandamiento, amigos. Sí, así como se los estoy diciendo. Leamos en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Así que el temor que sentimos, el miedo que sentimos, solo debe dársele a Dios, ¿ok? Si tú andas por ahí teniéndole miedo a un supuesto virus, tú has convertido a ese virus en un nuevo Dios, en un Dios ajeno, y de repente le temes. Haciendo eso has violado el primer mandamiento y estás en grave pecado de idolatría. Sí, amigos, tú andas temeroso de esta pandemia. Has hecho entonces de la pandemia tu Dios. Amigos, no es para nada casualidad que la palabra pan, que empieza de la palabra pandemia, es el nombre de un dios griego. Pan, el dios griego, el semidios de los pastores y rebaños en la mitología griega. ¿Y qué es el mundo sino un gran rebaño de personas? El dios Pan era especialmente venerado en la ciudad de Arcadia, a pesar de no contar con grandes santuarios en su honor. Pero amigos, no solamente en Grecia, sino en Roma, se identificaba al dios Pan como con el dios Fauno. Este es el dios de las brisas, del amanecer y del atardecer. Ambos, tanto el dios Pan como el dios Fauno, es el mismo demonio, amigos. Sí, es el mismísimo demonio. No es casualidad que esta palabra pandemia venga de pan y demia significa pueblo, amigos, porque Pan era el dios griego de los rebaños, amigos. Pongan atención, la palabra demia de pandemia significa pueblo. Así que pandemia es el dios del pueblo, amigos. Y tiene mucha lógica, porque ahora la gente le teme a la pandemia, al dios del pueblo. Amigos, este es el mismo Fauno. El Fauno es el demonio, amigos. Ahora, sabemos quiénes insertaron este terror y pánico global en el mundo. Ustedes todos lo han visto por televisión. Vimos a la élite andar diciendo que se están enfermando. Futbolistas, cantantes, reinas de belleza, actores de televisión, actrices de Hollywood, productores, todos ahora se enfermaron, mientras que los médicos que están más expuestos no se están enfermando a la misma velocidad que ellos se enferman, tampoco los militares, tampoco la policía. ¿Qué sucede? Resulta que hay más personas de la farándula enfermas que médicos enfermos de esta supuesta pandemia. Amigos, no se trata de llevar a ninguna persona a actuar contraria al gobierno. Y esto lo voy a explicar más adelante en el video. Porque yo no revelo estas cosas para que tú ahora te vuelvas soberbio. Eso también está muy mal, ¿ok? Pero voy a probarles que bíblicamente hablando, si tú andas temeroso de esta pandemia, estás en una total rebelión contra Dios y estás en pecado de idolatría. Ahora, amigos, vamos a ligar el primer mandamiento con el temor a Dios, ¿ok? Y vamos a ligar el primer mandamiento al hecho de que cuando tú le temes a otra cosa o a alguien, tú estás violando el primer mandamiento. Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 36. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a éste temeréis, a éste adoraréis y a éste haréis sacrificio. Amigos, ¿está el mundo haciendo un sacrificio a este Dios Pan? Me parece que sí, ¿verdad? Las personas se están sacrificando. Ahora alguien dirá, oh, Cusatón, ¿y qué haremos si hemos sido encerrados en nuestras casas por el gobierno? Pero hay mucho que puedes hacer en tu casa. Puedes ocupar tu tiempo en muchas cosas para que eso te sea de utilidad cuando se acabe esta supuesta cuarentena.
para que tú no estés haciendo ningún sacrificio a este Dios Pan. Entonces, amigos, el primer mandamiento dice: yo soy Jehová que te saqué de tierra de Egipto. Al igual que en el versículo que les acabé de leer, dice: mas Jehová que te sacó de tierra de Egipto, a él temeréis. Entonces, ¿qué sucede cuando de repente tú empiezas a temerle a una pandemia, a un virus, a un político, a una persona, o a un terremoto, o a lo que sea, o a la persecución que viene a los cristianos? Eso es rebelión contra Dios. ¿Ok? Ya sabemos cómo son las personas paganas. Para ellos es muy fácil hacerse un dios de lo que sea. Ya sabemos que pueden tomar una piedra, una concha de mar, y con eso van y se hacen un dios. Entonces, amigos, la gente se ha hecho un dios de una saliva microscópica. De eso se han hecho un dios. ¿Y no es eso lo que siempre han hecho los paganos? Hacerse un dios de lo que sea. Recordemos que el pueblo de Israel había sido paganizado en Egipto hasta tal punto que cuando estuvieron en el desierto, tomaron todas sus joyas y se hicieron un becerro de oro y lo declararon Dios, Por tanto, hoy en día las personas han tomado a una pequeña gota de saliva y la han declarado el Dios Pan. ¿Y qué está sucediendo en el mundo? La pandemia, el Dios del pueblo. Por esto, amigos, es que hay un cierto grupo selecto en el mundo que está tratando de infundir miedo a las personas. ¿Para qué? Porque eso es rebeldía absoluta contra tu Dios, contra tu Creador. Ahora, amigos, es posible que exista un virus, y es posible que hasta tal vez alguien haya muerto por ese virus. Pero no quiere decir que por eso tenemos que temerle. Si le tememos, estamos violando el primer mandamiento. Y por tanto, yo los invito ahora a decidirse. ¿A quién le vas a dar tu temor? ¿Se lo vas a dar a Dios o se lo vas a dar a otro Dios? ¿O se lo vas a dar al hombre? ¿Vas a andar temiendo la persecución que se viene a los cristianos? ¿Vas a andar temeroso de que pronto en el mundo se abolirán los derechos civiles? No, amigos, no debemos temerle a nada de esas cosas, pero aún el mundo va a estar en un terrible temor y pánico, porque la humanidad no le teme a Dios, pero sí le teme a cosas que no son Dios, le teme a cosas que no tienen vida en sí misma, que no pueden pensar, como un virus, como si el virus estuviera vivo y pudiera andar de aquí para allá, como si andara por los aires, buscando a quién capturar. Y asimismo, el mundo pagano le teme a los fantasmas, a los diablos, a los demonios, le teme a la oscuridad en la noche, le temen a que de pronto un fantasma salga en la noche y los asuste, recontra mega plop. Todo eso, amigos, es rendirle culto al mismísimo demonio, porque es que eso es exactamente lo que quiere el demonio, que tú le temas, porque, amigos, no es para nada casualidad que esta gente se invente tantas películas de terror, y está muy mal que tú veas películas de terror. ¿Por qué? Porque esas películas de terror buscan infundir miedo en ti. Inclusive, ¿qué desean los demonios? Que desde niño tú les temas. Por eso es que es un grave error cuando un padre toma a un niño y dice: oh, niño, tienes que obedecer porque ahí viene el coco, porque ahí viene tal fantasma. Eso es un tremendo error. Y por supuesto, a través de los dibujos animados se busca insertar miedo constantemente en los niños hacia espíritus, hacia fantasmas. Las películas de terror, amigos, todo esto es obvio porque es una clara violación al primer mandamiento, es una rebelión a Dios Padre. Y ahora, como nunca antes se había visto en el mundo, se ha insertado temor en la población a un virus. ¿Y qué pasa? Si tú le temes al virus es porque adoras al virus, y tiene hasta lógica, porque guardas sus mandamientos, le rindes culto, le haces sacrificio al virus. ¿Tienes temor a un demonio en la noche? Entonces tú le rindes culto al demonio, le obedeces y le pagas tributo. ¿Tienes temor a un fantasma en la noche? Entonces le rindes culto al demonio, le obedeces y le pagas tributo. ¿Tienes temor del hombre?
entonces has hecho de ese hombre un Dios, le rindes culto y guardas sus mandamientos. ¿Tienes temor del fin del mundo, de lo que está por ocurrir, de la persecución a los cristianos, del cambio climático? Entonces has hecho del clima un Dios, le rindes culto y lo adoras. El demonio sabe perfectamente estas cosas. Si él puede insertar el miedo en ti de el cambio climático, entonces tú vas a adorar a la madre tierra, al clima. Y no por nada se ha inventado este tema del cambio climático, para que tú violes el primer mandamiento y le rindas culto al mismo Dios Pan, porque el Dios Pan es el Dios de todo, el Dios del rebaño, el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de la tierra, el Dios del clima. Entonces te dicen, el planeta se está vengando de nosotros porque no lo cuidamos. Plop. Es temor al planeta, a la madre tierra. Otros dicen, yo no voy a dar diezmo, porque me quedo sin dinero. Recontra mega plop. Tu temor entonces no es para Dios, sino para tu Dios dinero. Pero que tu temor sea más bien para Dios. Por esto dijo el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Así es, amigos, nosotros no debemos tenerle miedo al virus. Amigos, si ustedes se detienen a pensar, es precisamente por el temor que el mundo entero, en cuestión de una semana, ha sido esclavizado. Los derechos humanos se fueron al piso. Las personas son tratadas como criminales sin que hayan cometido ningún delito, ni siquiera están enfermas. Entonces, los pueblos del mundo han aceptado todo esto porque están asustados. El pánico se apoderó de ellos, y como no tienen temor de Dios, sino que su temor es para el Dios Pan, entonces el Dios Pan tiene derecho a hacer con ellos lo que quiera en una pandemia. Es el Dios del pueblo, pandemia. Es tremendo, amigos. De nuevo hablamos del primer mandamiento. Leamos en Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 37. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. Y no temeréis a dioses ajenos. Ahí lo tienen, amigos. Está totalmente ligado el primer mandamiento con no tener dioses ajenos delante de mí y no temer a esos dioses. Porque tú dices, yo no tengo dioses ajenos delante de Dios, pero le temes a otras cosas o a otras personas, entonces sí los tienes. ¿Le tienes miedo al virus? Entonces sí tienes un dios ajeno. Y yo te digo a ti hoy, dime a qué le temes y yo te diré cuál es tu Dios. Hay gente que de viva boca declara que le tiene pánico a la pobreza, recontra mega plop. Ese es su Dios, el dinero. Ahora, el mundo entero le tiene pánico al virus. ¿Dónde está su temor? En el virus. Los cristianos tienen miedo de la persecución que se avecina, entonces tu Dios es el hombre. Pero nuestro Señor Jesús nos dijo, en Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén, amigos. Ahora, no podemos darle nuestro temor a otras cosas, ni a una persona, ni a un virus. Eso no nos dice que debemos andar por ahí soberbios, ¿ok? Si ahora tú, por ejemplo, sabiendo esto, vas y le pasas la lengua a un pasamanos de el metro de tu ciudad, o tomas una jeringa usada en la calle y la usas para ti, eso es ser soberbio. Aprendamos que eso también es un grave error y es también pecado. Entonces, hacer cosas para tentar a Dios es ser soberbio, ¿ok? No podemos usar ahora este conocimiento para tentar a Dios. Mucho ojo. De esto tenemos un ejemplo claro. Recordemos que el demonio tomó a Jesús y lo llevó a lo más alto del templo. Leamos en Mateo capítulo 4 versículo 5. El diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo,
Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Te imaginas tú que te pongan en lo más alto de un templo? Debe ser realmente aterrador, ¿no? Por decirlo así. Es decir, nadie quiere ser puesto justo en el borde de la azotea de un gran rascacielos, porque inmediatamente sentimos vértigo, sentimos algo como que nos podemos caer. Sin embargo, amigos, recordemos que Jesús era ya un simple ser humano. Jesús se había despojado de su condición de hijo de Dios y seguramente él sufriría un vértigo, el cual es normal para todo ser humano. Y ahora imagínate tú con el demonio al lado. Y tú pensarías, bueno, ¿será que el demonio me va a lanzar? ¿Será que yo me voy a resbalar y caeré? Miremos lo astuto del demonio, cómo el demonio trata de infundir temor en Jesús. Lo pone en una parte del templo, lo más alto, haciéndolo mirar hacia abajo, para que tenga miedo, y luego lo reta. ¿Realmente eres tú el Hijo de Dios? Algo que realmente debió mover el corazón de Jesús. Y yo te pregunto, ¿tuvo Jesús miedo del demonio? ¿Tuvo Jesús miedo de estar allá arriba en ese precipicio? Como ser humano, por supuesto. La respuesta es un rotundo no, porque si Jesús hubiera tenido miedo, Jesús hubiera violado el primer mandamiento y eso hubiera sido un gran desastre. El temor de Jesús es solo para Dios Padre. Por otro lado, ¿se lanzó Jesús para probar que no tenía miedo? Eso es irse al otro extremo, ¿verdad? Entonces, no tengo miedo y voy a probar que no tengo miedo y me voy a lanzar al precipicio porque Dios mandará a sus ángeles a recogerme. Eso es ser soberbio. Eso es irse al otro extremo. Mucho ojo. Por esto Jesús dijo en el versículo 7, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, nuestro temor es para Dios y para nadie más. ¿Significa eso que no obedeceremos a nuestros gobernantes ni a nuestros empleadores? Al contrario, los obedecemos de buena manera, de buena gana, mientras ellos no nos inciten a violar la ley de Dios. Pero miremos cómo, de alguna manera, el mundo quiere imponer terror y temor en las personas, aunque esto no lo pueden establecer por ley, pero de alguna manera es lo que ha venido al mundo, un miedo, un pánico. Y nosotros tenemos que sentir ese mismo pánico porque ellos sienten ese pánico. No, Señor, para nada, porque eso es violar el primer mandamiento. Nosotros no tenemos por qué andar asustados de ese virus ni de ninguna pandemia en lo más absoluto, porque tu temor debe ser 100% para Dios, ¿ok? Tú no puedes darle el 10% de tu temor al virus y el 90% de tu temor a Dios. No, Señor, amigos, eso es violar el primer mandamiento. Entonces, ojo a lo que les voy a revelar. Ustedes ya han aprendido mucho y están listos para tomar el siguiente paso. ¿Qué sigue para el pueblo de Dios, amigos? Pongan mucha atención de lo que viene para el pueblo de Dios. El demonio va a buscar que ustedes sientan temor de algo. Esa es su intención absoluta de aquí en adelante. El demonio ya se dio cuenta que ustedes han entendido que hay que guardar la ley de Dios. Sin embargo, si él puede hacerlo sentir temor, él sabe que ustedes habrán violado el primer mandamiento. Tremendo, amigos, porque donde esté tu temor, ahí estará tu Dios. Entonces, ¿tienen temor de no poder comprar y vender? Su temor es el Dios dinero, amigos. Así que el demonio se va a poner creativo. Él va a hacer todo tipo de artimañas, desastres, problemas familiares, problemas económicos, problemas de todo tipo, terremotos, virus, para que tú sientas temor de algo distinto a Dios Padre, porque el demonio sabe perfectamente que si tú le temes a algo o a alguien, estarás violando el pacto de Dios de inmediato y estarás perdido para siempre. Óyelo bien, si le tienes temor a algo que no es Dios,
Si le tienes temor a un virus, por ejemplo, estás por fuera del pacto de Dios, así de sencillo, y te lo voy a probar como siempre hago. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 38. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Recontra mega plop irrefutable. Si tienes temor de enfermarte por la pandemia, plop, has olvidado el pacto que Dios hizo contigo. Estás por fuera del pacto. ¿Todavía no me crees? Leamos en Jeremías capítulo 32, versículo 40. Haré con ellos un pacto eterno, que no desistiré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Recontra irrefutable, amigos. Si tú estás en el pacto de Dios, tu temor es para Dios, no para un virus, no para un terremoto, no para la persecución, no para nada. Tu temor es solo para Dios, agradar a Dios y estar en paz con Dios. Ahí es donde debe estar tu temor. Si estás en el nuevo pacto, el temor es solo para Dios, no puedes compartirlo. Si lo compartes, entonces tienes dioses ajenos delante de Dios. ¿Le temes a la muerte? Entonces tu diosa es la muerte. Es una diosa ajena delante de Dios. Y como el demonio se ha dado cuenta que tú quieres obedecer los 10 mandamientos sinceramente, el demonio va a subir la apuesta, porque todo se resume al temor de Dios. Entonces, si el demonio puede apartar tu temor a Dios y hacerte que tu temor sea para otra cosa, no importa lo que sea, puede ser algo vivo o inerte. Lo importante es que tú le des tu temor a ese ser o a esa cosa. Eso es suficiente. Si has hecho eso, tienes un Dios ajeno delante de Dios y estás violando el primer mandamiento y estás por fuera del pacto. Entonces, nosotros debemos orar para que nuestro temor sea solo para Dios, porque no debemos andar de soberbios pensando que es de nosotros la victoria y que la victoria proviene de nosotros. La victoria proviene de Dios y por tanto démosle siempre la honra y la gloria a Dios, por lo cual si queremos tener esa victoria ante la prueba que se avecina, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la victoria. Y si tú quieres recibir al Espíritu Santo en tu corazón hoy, este es el Espíritu que yo infundo en ti. No un espíritu de temor, sino de valentía. Leamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por esto nuestro Señor Jesús, nuestro Espíritu Santo, dijo en Isaías capítulo 51, versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Amigos, cuando tenemos el Espíritu de Jesús dentro de nosotros, ¿cómo puede haber dentro de nosotros temor a un hombre, o temor a un virus, o temor a un terremoto, si tenemos al mismísimo Hijo de Dios dentro de nosotros? Es de cierta manera una pequeña blasfemia. Por esto dice Jesús, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Acaso no sabes quién está dentro de ti? Es Jesús. Entonces no podemos andar temiendo, teniendo terror, teniendo pánico. Oh, la pandemia nos va a matar a todos. Por esto decimos en el Salmo capítulo 3 versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren cerco contra mí. Y vuelve y dice Salmo capítulo 23 versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y luego dice en el Salmo capítulo 27 versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré, amigos? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De un virus? ¿De una gota de saliva?
Y luego leemos en el Salmo capítulo 46, versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Amigos, en el mundo supuestamente hay 2 billones de cristianos. ¿Dónde están? Están todos muertos de miedo, de pánico. Dan prueba de que no tienen el Espíritu Santo en ellos. Dan prueba de que no tienen fe. Dan prueba, amigos, de que están sumidos en el temor y en el pánico. Y sabemos lo que dijo Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y aunque en el mundo muchos cristianos supuestamente dicen que están salvados por la fe, ahora los vemos sumidos en el miedo y en el pánico. Entonces dan prueba de que no tienen fe. Esos mismos que dicen ser salvos por la fe y que por eso pueden violar la ley de Dios, son los mismos que están sumidos en el pánico, dando prueba de que no tienen fe. Entonces, amigos, también dan prueba de que no tienen al Espíritu Santo. Cerraron sus iglesias, salieron corriendo porque tienen miedo. Quiere decir que no hay ningún Espíritu Santo en sus iglesias, porque si el Consolador estuviera dentro de ellos, ellos dijeran: ¿quién soy yo para tenerle miedo al hombre, al virus? Y la prueba es esta, en Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Así que una iglesia que está muerta de miedo es una iglesia que no tiene el espíritu de adopción, no ha nacido nuevamente, no tiene al Consolador, no lo tienen porque tienen pánico, cerraron sus puertas, las iglesias cerraron. ¿Por qué? Porque están asustadas, están muertas de miedo, tienen pánico, prueba de que no tienen a ningún Espíritu Santo. Y sabemos, amigos, que es apenas obvio que no lo pueden tener, porque ellos declaran que el Espíritu Santo no es quien en verdad es. Para ellos es un tercer Dios que no existe, cuando en realidad nuestro Espíritu Santo es nuestro Señor Jesús, por medio del cual clamamos: Abba, Padre. Amigos, este sin duda es un tema largo, porque luego falta hablar del estrés. Muchos sienten estrés, muchos sienten algún tipo de manifestación del temor, aunque no sea pánico, lo cual se convierte como en un estrés que es como una manifestación más suave de un terror o de un pánico. Y Dios conoce estos errores y Dios los tolera. No quiere decir que el que tenga estrés está por fuera del pacto, pero Dios espera de nosotros un crecimiento espiritual hasta que no sintamos estrés, hasta que realmente estemos liberados de todo temor, de todo miedo y de todo pánico, inclusive el estrés. Y este es el trabajo que le queda a la Iglesia de Cristo, el cual debe hacerse en un tiempo reducido. Lo que otros hicieron en decenas de años, la verdadera Iglesia de Cristo debe hacerlo muy pronto. Echa afuera esos demonios de temor, echa afuera ese estrés, echa afuera ese pánico y repréndelo, porque tú tienes espíritu de adopción, tú no tienes espíritu de temor. Si tienes espíritu de temor, de pánico, entonces no eres adoptado por Dios. Es muy grave, y todo esto es lo mismo que ya les había probado en el video, que estás por fuera del pacto, que tienes dioses ajenos delante de ti porque le temes a otros dioses. Todos los versículos que les digo concuerdan perfectamente, por lo cual nadie puede refutarme. Y yo declaro: ¿dónde está el pastor cristiano o el evangélico o el líder religioso, sacerdote católico, para que venga a refutarme? Todos cerraron sus puertas. ¿Por qué? Porque tienen pánico y terror. Ni siquiera se atreven a ir a los hospitales a sanar enfermos. No se atreven. No tienen al Consolador dentro de ellos, amigos. Por lo cual, amigos, mi deseo para ustedes hoy es que echen afuera todos esos temores, pero tampoco caigamos en la soberbia. Eso también es muy grave.
Pero recordemos, amigos, cuando Jesús fue llevado ante Pilato y cómo Jesús se mantuvo firme, respondiendo una a una las preguntas de Pilato. Pero aún más interesante, muchas veces Pilato preguntaba y Jesús no respondía. Prueba verídica de que no había ni un solo miligramo de temor en su ser. Hasta pronto.